Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Doctor Condominio no se hace responsable por las opiniones emitidas por sus invitados durante la realización del presente programa. Muy buenos días, esto es TNO Radio transmitiendo en vivo desde los estudios del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, aquí en Caracas, Venezuela. Le habla Julio César López Galea, Doctor Condominio. En la dirección general, Carolyn Méndez. Dirección de producción, Brian Agros. Ingeniería de sistema, Antonio Calderón. Coordinación de operaciones, Roxibel Materano. Control técnico, Leonardo Uzcategui. Y Ariana Ramírez, que nos acompaña hoy dentro de nuestro equipo muy joven. Esto se lo debemos a nuestro CEO, fundador Rafael Casela, creador de esta emisora y de esta figura para poderle llevar a ustedes durante el programa de hoy unos temas bien interesantes sobre condominio. Ha habido mucha expectativa sobre lo que anuncié. Espero les guste el programa de hoy. Hacemos una brevísima pausa ya para preparar aquí a mi control técnico y tener listo las 4 horas de condominio especial, programa especial sin cortes dentro de mi programa, para que luego quede en el canal YouTube los 4 programas dedicados hoy a los condominios. En la primera hora, todo lo que tiene que ver sobre juntas de condominio. La segunda, sobre la administración. La tercera, todo lo que es sobre la morosidad, anarquía y apatía. Y por último, abriríamos nuestros números telefónicos para que ustedes hagan sus preguntas en vivo y podérselas responder aquí desde los estudios. Ya regresamos. Ya regresamos con Doctor Condominio Radio. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Estamos de regreso con Doctor Condominio Radio. De regreso a su programa Doctor Condominio Radio, ya aquí transmitiendo en vivo desde los estudios del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Ustedes van a notar algunos cortes comerciales, son propios de la estación, pero para los que están grabando el programa para tener hoy un material completo de colección, yo no voy a poner mis propios espacios publicitarios dentro de mi programación. De hecho, ninguno de mis patrocinantes, aliados y los que están prestando de alguna manera su cooperación para las secciones que yo tengo van a aparecer durante el programa de hoy, para rendir el máximo provecho dentro de lo que yo les vengo anunciando desde el día de ayer. En solo 24 horas anuncié que este va a ser un programa especial y créanme que he sorprendido de la acogida que ha tenido eso en las redes sociales. Me gustó la forma como ustedes han reaccionado, sobre todo hasta muy tarde, anoche y a primeras horas de la madrugada. Todavía llegaban notificaciones de mis redes de personas aceptando y que estaban de acuerdo, les gustaba la idea de que hoy vamos a hablar de condominio. Sin perder más tiempo, ya entrando en materia de una manera concisa, vamos a hablar del tema de la primera hora. En esta primera hora vamos a hablar de lo que son las juntas de condominio. Esta primera hora yo elaboré una serie de láminas que van a aprovechar ustedes de presenciar y me va a facilitar precisamente darles a ustedes mejor la explicación. Y comenzamos. En esta primera hora, cuando yo comienzo a hablar de las juntas de condominio, debo comenzar hablando de lo que es en sí la propiedad privada. Según la Real Academia Española, dice, y en la imagen pueden apreciar, que propiedad privada no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares. Esto es un buen inciso para arrancar porque hay muchísimas dudas y yo tengo claro que para la audiencia de hoy, para los que están presenciando este programa, pueden haber tantos expertos
como pueden haber personas que quieren empezar de cero un ABC en materia de condominio. Entonces mi obligación es darles un programa que trate de dilucidar todo en orden, de manera que puedan entender la materia desde cero. Empiezo a hablar lo que es la propiedad privada, porque la ley de propiedad horizontal es una ley que tiene una situación bien particular, nace precisamente de esa ley. Entonces yo quisiera, comentando ya con las siguientes láminas, ¿de dónde nace la propiedad horizontal? En sí, cuando se habla de condominio, es porque el inmueble tiene un documento de condominio. Si no tiene documento de condominio, no es la materia de hoy, no es a lo que hoy nos estamos refiriendo. Hago la aclaratoria porque hay muchos inmuebles que no se rigen por la ley de propiedad horizontal, como en esta imagen, porque no tienen documento de condominio, y cuando eso ocurre, sencillamente se rigen por el capítulo 4 del Código Civil, que se refiere a la comunidad, que son los artículos 759 y siguientes. Todo el articulado que tiene que ver en el Código Civil es donde da nacimiento a exactamente a la ley de propiedad horizontal, que es la que estamos viendo ahora en pantalla. Precisamente esta ley nace de ese capítulo que tiene que ver con la comunidad. No hay forma de darle sentido a la propiedad horizontal a un inmueble que no tenga documento de condominio. Entonces, en resumen, si ese inmueble tiene documento de condominio, se rige por esta materia. ¿Por qué hago la aclaratoria? Porque a mí me han llegado muchas personas con sus dudas y sus inmuebles provienen, por ejemplo, de Misión Vivienda o de algún organismo que no les ha constituido un documento de condominio. Por una razón muy sencilla, ellos se rigen por su propia ley, por su propio decreto ley, y por lo tanto no se pueden llamar junta de condominio las organizaciones que en ella existan. Tampoco pueden hablar de alícuota. El documento de condominio establece la figura de las alícuotas. Ese documento de condominio simultáneamente tiene una situación que requiere ir acompañado de planos, de reglamento y de una serie de trámites previos para poder decir que están en condominio. Entonces, volviendo a la imagen precisamente de que se rigen por el Código Civil, este documento de condominio establece precisamente la figura, cómo se van a regir. Por lo menos aquí vemos en pantalla que nuestra actual ley de propiedad horizontal, lo único que tiene son 50 artículos. Y de sus 50 artículos, prácticamente los primeros son los que se requiere saber con cierto dominio, que tienen que ver con la administración, cómo se elabora el documento de condominio, pero se ponen a ver que solo 50 artículos para regular una materia tan amplia, tan vasta, tan difícil. Entonces, yo recomiendo su lectura, recomiendo que las personas tengan prácticas sobre esta ley si viven en condominio. Y por lo general, la mayoría de las personas en los condominios me encuentro que ni siquiera se han leído ni su documento de condominio, mucho menos la ley. Mucho menos la ley. Y eso es delicado, porque entonces si quieren a la hora de reclamar derechos y hablar de obligaciones, establecer normas que las toman de un sentido común o de un sentido general, pero no de su ley especial que sí rige la materia. Veamos, continuando con las imágenes, fíjense que este es el orden que se debe respetar. Es una especie de órgano regular. Por supuesto, en la cima de esa cadena está nuestra Constitución. Y luego el Código Civil que le acabo de hablar. No existe ningún documento de condominio que establezca dentro de su redacción algún escrito que esté por encima de esa normativa. Por lo tanto, si aparece alguna redacción que viole la Constitución o viole el Código Civil, esa redacción sencillamente es nula. Esto viene a la par con algunos comentarios que he recibido en las redes, donde en las preguntas me doy cuenta que hay personas que dicen, eso está así redactado en mi documento de condominio y por lo tanto es ley. Pues no, quien redactó el documento de condominio simplemente fue un abogado de una constructora. Y si él redactó mal el documento de condominio y se agregó, por ejemplo, multas. Las multas son nulas. Las multas no se pueden establecer en un documento de condominio. Están violando no solo la Constitución, están violando toda una cadena completa de disposiciones legales. Entonces volvemos a la imagen de la cadena y está a la cima, es la Constitución, luego el Código Civil, luego la ley de propiedad horizontal y en ese mismo orden o en esa misma cadena está ese respeto que se debe haber y por último tendríamos el documento de propiedad, que fue la imagen anterior donde aparecen precisamente esa secuela o cadena de documentos. Entonces hay que respetar en la redacción todo lo que viene precisamente
en ese orden. Y ya les dije, la ley de propiedad horizontal nace del Código Civil, de ese capítulo cuarto que está ahí redactando sobre la comunidad. Y es eso, son normas para vivir en comunidad. Luego le sigue el documento de condominio y su reglamento y por último la redacción del documento de condominio. Así que por lo tanto no hay forma de escaparse de ese orden y de esa forma de regular la ley. Esto es el comienzo para yo poder hablar de una junta de condominio. No puedo hablar de junta de condominio, que es la figura triangular donde aparece esa figura que a la cima está la asamblea, a un lado el administrador y a un lado de la junta, en forma piramidal, porque sin antes haber hablado de lo que vengo conversando, porque es más o menos el orden que se les debe explicar a ustedes para que entiendan en qué posición se encuentra la junta de condominio. Y esto me permite a mí demostrar que la junta de condominio no está por encima ni por debajo del administrador, es una figura paralela. ¿Por qué? Porque quien lo nombra es precisamente la asamblea. Igual pasa con la administradora, que es el tema para la siguiente hora. Aquí, con respecto a la junta de condominio tiene precisamente una posición bien particular. Ellos son, en cierta forma, voceros de la comunidad hacia el administrador, pero no son una especie de representante legal, porque ellos no tienen personalidad jurídica. La ley no se la da. Y eso está concebido con cierta intención. Esto no está concebido así porque fue un capricho de nuestros legisladores. Estamos hablando de una legislación que es muy similar en toda la región. Por lo menos en toda Latinoamérica es muy similar la figura de la junta de condominio, donde en la mayoría de los países no tiene personalidad jurídica. No se la da la ley expresamente para evitar ciertos vicios que se generan cuando la junta de condominio tiene cierto poder. De hecho, ya hay vicios y no tienen personalidad jurídica. Por ejemplo, la junta de condominio no puede contratar, no puede demandar, no puede elaborar ese tipo de acciones, porque al no tener personalidad jurídica, precisamente, ellos no pueden estar en capacidad de otorgar poderes, sino que eso se hace a través del administrador, si es que está autorizado por la Junta. Eso está bien concebido como una especie de regla para que un ente regule al otro. La Junta de Condominio, como ven en la imagen, dice no tiene personalidad jurídica, y precisamente el administrador es un ente también paralelo, no está por encima de la Junta, pero tampoco está por debajo, no se le debe a la Junta. Y he visto muchas juntas de condominio que ellos se dedican a contratar administradoras, y eso no es su facultad, no la tienen, ese tipo de contratación es nula, puesto que quien contrata al administrador, como ven en la imagen, es la comunidad copropietaria, no es la junta de condominio. Entonces en sí, estamos viendo que en efecto nosotros tenemos que ellos son dos entes que representan a la comunidad copropietaria. Entonces, ¿quién administra? Como dice el mismo artículo 18, ahí lo vamos a ver más adelante, donde dice textualmente que la administración la tiene la asamblea, aparece una coma, la junta y luego aparece la administradora. Es decir, que se realiza la administración de manera conjunta. Por lo tanto, no estamos hablando de una administración que la tiene la administradora, por el hecho de que tenga ese nombre, ¿no? La Junta la hace desde su punto de vista en base al artículo 18, solo para velar, supervisar. Ellos fueron creados en los años 70 solo con esa intención, de servir de vocero, de servir de enlace entre esa administración y la comunidad de copropietarios. Imagínense una constructora. Ellos acostumbran, al terminar la obra, de colocar su propia administradora. Pero necesitaban ese ente de enlace con la comunidad para saber qué padecían, qué tipo de problemas estaban surgiendo, cosas que no podía saberlo ni la constructora ni la administradora. La junta sí vive en el condominio, la administradora no. En otros países, la administradora está obligada diariamente a estar y supervisar, velar en el inmueble qué funciona y qué no funciona. Aquí podríamos exigírselo, pero en nuestro país la figura de la administradora es contractual. Por lo tanto, la administradora no tiene esa posición de estar velando en el sitio y eso se le delega a la Junta como una forma de supervisar y revisar. Entonces, por eso esa figura triangular que vengo mostrando es bastante viable porque en una situación como esta permite demostrar. Fíjense que seguimos viendo que en esta imagen estoy recordando que solamente la Junta es para los propietarios y hay
personas que han integrado juntas de condominio sin tener esa facultad. Entonces, no, porque son los hijos. Bueno, el hijo hay que darle un poder. ¿Cuántos hijos puede tener un propietario? Y si ese hijo dispone, hace lo que le convenga en contra de la voluntad del mismo propietario, eso puede alterar la voluntad y el destino del mismo edificio. Porque cuando uno está en una junta de condominio, está disponiendo del patrimonio de todos los vecinos. Por lo tanto, es importante ser propietario, con una y única sola excepción, que es que se puede otorgar un poder con una facultad expresa de disposición. Si esa facultad no se le otorga a otra persona, él no puede integrar la junta de condominio ni disponer de los bienes de todos los demás. Esa facultad se puede otorgar, la ley lo permite, y permite que se pueda conferir la facultad de disposición. Por ejemplo, en los casos de familiares. Por ejemplo, en los casos de que usted el inmueble tenga que estar fuera del país, pero quiere que el familiar que se quedó en el inmueble pase a ser miembro de la junta de condominio. No es propietario, pero usted le da un poder con una facultad expresa que diga de disposición. Y el poder tiene que estar registrado, porque con esa facultad él va a disponer no solo de sus bienes personales, sino también del bien que le pertenece al resto de la comunidad. Le puede poner la prohibición exacta de que está limitado a no poder, con ese poder, valga la redundancia, vender el inmueble, solo integrar la junta de condominio. Aquí debo hacer una pausa de la estación, no es una pausa de mi programa, no, acuérdense que sin cortes comerciales para cuando quede el programa ya luego llevado al canal YouTube, para que entonces al regreso continuamos con lo que venimos conversando. Ya volvemos. Ya regresamos con Doctor Condominio Radio. Estamos de regreso con Doctor Condominio Radio. De regreso a su programa Doctor Condominio Radio, aquí transmitiendo en vivo desde los estudios del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Este programa me encanta porque sobre todo vieran cómo tengo a las dos control técnico encima de las imágenes pendientes de los detalles que estoy tratando de sacar al aire. Un programa en vivo no es sencillo, puesto que uno tiene que llevar los errores al mínimo. Siempre se cometen. Que yo me equivoque con algún detalle, por lo menos los ruidos de exteriores, por lo menos los sonidos internos en cabina. Esas son cosas que son normales en un programa en vivo. No está editado. Pero voy a tratar de, a lo máximo posible de tiempo, llevar hora por hora cada uno de los detalles que yo les ofrecí. Vamos a continuar hablando del tema de las juntas de condominio y en esta oportunidad voy a mostrarles el artículo 18. El artículo que le da base precisamente o le da pie a lo que venimos hablando. Se supone que el artículo 18 es el que rige a la junta de condominio. Es decir, y lo leemos juntos. Artículo 18. La administración de los inmuebles de que trata esta ley corresponderá a la Asamblea General de Propietarios, a la Junta de Condominio y al administrador. Eso significa que simultáneamente todos administran, todos son responsables. La comunidad copropietaria tiene automáticamente como el primer control administrativo de su propio condominio. No lo tiene la Junta ni la administradora sola. Por eso es que esta persona, y va a ser para la tercera hora en el tema de la apatía y la anarquía, no, que se encargue la Junta. No, que eso se encargue la administradora. Eso es problema de ellos, eso es mentira. O a mí me gustó unos conceptos que estuvieron en las redes, la diferencia entre propiedad y copropiedad. Y precisamente esa es la gran diferencia en condominio. Usted es propietario de su apartamento de la puerta para adentro. Pero cuando usted se encuentra en un área común, usted es copropietario porque comparte la propiedad. Continuamos. En este mismo artículo, si desglosamos el contenido, él indica cómo se integra la junta de condominio y habla de 3 copropietarios por lo menos y 3 suplentes que llenarán sus faltas en orden de elección. Estoy obligado, sobre todo que ayer vi un comentario al cual no puedo compartir porque viola la ley, viola criterios, viola principios. No hay forma de desligar a un suplente dentro de una junta de condominio y hacer que él pierda facultades propias de un propietario. Es decir que cuando se es suplente, él tiene que esperar que sea llamado para que él venga a votar y tomar decisiones de la Junta, es un gravísimo error. Tan grave comentar algo así
que, bueno, hasta peligroso, porque sería como quitarle la capacidad a un propietario que la tiene de por sí cuando no es de la Junta. Entonces, cuando lo nombran miembro de la Junta y pasa a ser suplente, perdió capacidad y no puede votar al momento de tomar decisiones de la Junta. Eso es incongruente. Cuando la comunidad elige un grupo de propietarios para que hagan labor de junta, es para que actúen juntos. El tema de que si son principales o auxiliares es una jerarquía única y exclusivamente en materia de propiedad privada, porque esto no es mercantil, esto no es comercio, esto no es una compañía anónima, no se puede pensar ni hablar desde un punto de vista económico. Esto es propiedad privada. Entonces es simplemente como para darle una jerarquía para las tomas de decisiones. Pero él está ahí. Ese propietario fue nombrado por la comunidad. Él no deja de ser miembro de la Junta. Y el artículo que dice que las decisiones de la Junta de Condominio se tomarán por mayoría de miembros, incluye a los auxiliares, porque él no deja de ser miembro precisamente por ser auxiliar. Entonces, vamos a leer un momento. Es bastante extenso, no me gusta leer textos tan largos, pero lo coloqué con toda la intención porque es el único artículo más denso dentro de mi presentación en esta primera hora. Y leemos. La administración de los inmuebles de que trata esta ley corresponderá a la Asamblea General de Copropietarios, a la Junta de Condominio y al administrador. Eso lo acabo de mostrar en la lámina anterior. Ya saben que es una figura triangular. Luego dice, la Junta de Condominio deberá estar integrada por 3 copropietarios por lo menos y 3 suplentes quienes harán sus faltas en orden a su elección. Simplemente está hablando qué pasaría si entre ellos llega a haber una falta. Falta de que de repente no está en el país, tiene un problema de salud, no puede reunirse con la Junta, entonces su auxiliar, su suplente, puede llenar esa falta para tomar una decisión. Pero repito, priva en el sentido de la ley que las decisiones de la Junta se toman por mayoría de miembros. No puede quedar un único plenipotenciario miembro de Junta, como decir el presidente, tomando decisiones a diestra y siniestra él solo, porque él no está tomando decisiones por mayoría de miembros y por lo tanto todas esas decisiones son nulas. Continuamos. Será designada por la Asamblea, bueno, perdón, porque estaba leyendo el artículo, sí me interesa continuarlo porque quedó largo aquí. Será designada por la Asamblea de Copropietarios y sus integrantes duran 1 año en ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. De su seno, es decir, ellos ya electos por asamblea en una reunión privada, aparte, van a disponer quién de ellos va a ser el presidente, vicepresidente, es decir, eso no es un cargo que elige la comunidad, que la comunidad dice quién va a ser el presidente, no, eso sale del grupo que fue electo como junta, es decir, primero y única y exclusivamente se elige la junta, y luego ellos internamente de ahí sacan sus cargos, y continúo, la junta deberá constituirse en un plazo no mayor de 60 días, luego de haberse protocolizado la venta del 75% de los apartamentos y locales. Y aquí en rojo resalté para cerrar, y será de obligatorio funcionamiento de todos los edificios regulados por esta ley. Por lo tanto, me ha ocurrido ya en muchos condominios donde señalan que es que su documento de condominio ya quedó prescrito, tiene más de 20 años, ya no se aplica, ya no funciona. Eso no es verdad. Eso está protocolizado, él no ha perdido vigencia y por lo tanto se debe mantener en vigor el contenido de un documento de condominio. Él no se venció ni prescribió, él tiene su vigencia. Aquí yo aprovecho de comentar esa cantidad de situaciones en los condominios donde dejan solo al presidente de la junta y entonces él se queda a cargo de un condominio creyendo que él tiene toda esa facultad para tomar decisiones. Lo acabo de leer. Y las decisiones de la junta se toman es por mayoría de miembros, no por un grupito de la junta. O solo los principales, que es peor todavía. Ellos son los únicos que se reúnen, ellos son los únicos que votan. Eso no es verdad. La Junta toma decisiones por mayoría de miembros y el suplente no deja de ser miembro. Hay que leer el contenido y sacarle el verdadero sentido jurídico a una ley como esta, la cual yo en mis 33 años, por lo menos al día de hoy, que tengo este programa, he procurado, habiendo hablado hasta personalmente con el mismo Juan Garay, con el doctor Ángel Briceño, con quienes yo conocí y me pude reunir varias veces para tratar de conseguirle el sentido que ellos le daban a sus libros
y a su material que divulgaron tan exitosamente. Y considero, esto no se le puede dar ni matices de economía o mercantiles o ningún otro tipo de interpretación. Y es lo que suelen hacer muchos colegas. Yo lo lamento por esa forma de interpretar porque confundirá a muchas personas que hacen de esto como un seguimiento creyendo que es verdad y no es verdad. Un suplente tiene tanta facultad como un principal. Él no queda a un lado, él no pierde capacidad. Él es un propietario que tenía toda la capacidad y facultad para votar, pero cuando lo ponen de suplente, entonces él pasa como un stand-by. Él no tiene ni voz ni voto hasta que sea convocado o llamado. Eso no es verdad. Él es más capaz todavía porque tiene voz y voto para lograr la decisión como mayorías de miembros. Es decir, si en esa junta de condominio hay 3 principales, hay 3 auxiliares, pero solamente está un principal tomando decisiones, él las puede tomar conjuntamente con puros auxiliares o suplentes, y eso es válido porque hay decisión tomada por mayoría de miembros. No se pierde la capacidad, no dejan de ser propietarios con la facultad para tomar decisiones y no dejan de ser miembros de la Junta. Vamos a ver esta siguiente imagen. En el Tribunal Supremo, que es una costumbre muy, es algo muy común que las personas les gusta hacer convenios con juntas de condominio, hacer pago, hacer depósito, e inclusive llegar a arreglos directamente con la Junta. Eso ocurre en todo el país. Consideran que la Junta tiene esta capacidad. Pero a veces el mismo moroso se aprovecha de una situación como esta para obligar a la Junta a hacer esos convenios, esos arreglos, y cuando viene el administrador a revisar qué tipo de acuerdo, arreglo, convenio llegaron, realmente hace difícil la administración porque a veces viola el tema de los intereses, condonan parte de la deuda, le dan plazos que a la larga se convierte en irrisorio el pago. Entonces, esta es una sentencia que estoy mostrando en el TCJ que habla precisamente donde se le puede dar precisamente plazos a un moroso para él cancelar, pero él no puede obligar, aunque sea divisible esa obligación, a que se le acepte el pago como él lo está planteando. Aunque fuera indivisible, como dice aquí, la norma evita que el acreedor de una suma de dinero se le obligue a recibir pagos parciales o abonos. Es decir, que el condominio no está obligado a dividir una deuda en 10, 20, 30 cuotas porque eso es la única forma que él tiene para cancelar. Eso es como una especie de tope o freno precisamente para evitar esto. Vamos a ver la siguiente imagen que también tiene algo que ver con la Junta de Condominio. Esta es una jurisprudencia que también demuestra, se usa por analogía, y en la analogía nosotros procuramos que traten de resolver algunas dudas. Aquí lo que resuelve con esta jurisprudencia es que hay también propietarios que les encanta depositar y decir, no, yo le deposité en la cuenta bancaria al presidente de la Junta o a un miembro de la Junta. Eso es muy delicado porque cuando se hace ese tipo de depósito, ella no es válida hasta que no se hace la debida notificación. Por lo tanto, ahí queda esa transferencia sin ningún tipo de validez, corriendo todavía con intereses y gastos hasta que no le hagan la debida notificación y aceptación. Esto ha ocurrido mucho en muchísimas demandas donde el moroso, por viveza, acostumbra a hacer una transferencia o se pone de acuerdo con alguien de la Junta de Condominio y no dice, no indica, no señala, no avisa que ya hizo la transferencia y la guarda para ver si algún día lo demandan. El día que la demandan, esta jurisprudencia que estoy mostrando aquí demuestra que ese depósito solamente vale como depósito, pero no demuestra que cumplió con la obligación. Por lo tanto, los intereses siguieron corriendo por no haberlo notificado y de paso haber conseguido el pago. A ver si en la siguiente imagen, ya para darle más forma en sí en las funciones de la Junta de Condominio, por lo que vengo mostrando, acuérdense que la última hora va a permitir que ustedes hagan llamadas en vivo, que sería de 1 a 2 de la tarde. Yo con gusto voy a responder las preguntas que ustedes puedan hacer. Fíjense que en una de las controversias que yo tuve cuando demandaba morosos, es ese tema de los intereses a cobrar. Si habían intereses convencionales, cuál era el tema de los intereses legales.
Hoy en día todos estos temas quedaron un poco subsanados con la paridad cambiaria y la dolarización, porque ya el dólar lleva la inflación intrínseca. Entonces es injusto, es ilógico, además de cobrar en dólares, también cobrar intereses. O cobras intereses o cobras en dólares. No tiene sentido porque ahí caeríamos en lo que es un latocismo o un doble cobro de interés. Entonces, si ustedes están cobrando en dólares o permitiendo la paridad cambiaria para pagar una obligación, no le cobren intereses, no tiene sentido. Entonces, o le cobran en una paridad cambiaria que ya trae la inflación incluida, acuérdense que el dólar constantemente trae unos niveles y unos movimientos que ya incluye ahí esa diferencia que hay en esta inflación que hay en el país. Entonces, ¿qué intención tiene precisamente los intereses? Cobrar ese faltante que en el tiempo se ha perdido. Es para poder hacer como un ajuste inflacionario en el momento de la cobranza. No es un tema de juntas de condominio, pero sí a ellos les gusta estar regulando, vigilando, supervisando ese tipo de actividad para ver si de repente la administradora no cae en abuso, para ver si de repente la administradora cobra más bien lo adecuado o que no vengan algunos vivos a pagar, como hacían algunos, solamente en diciembre y dejan acumular durante todo el año una deuda porque al final terminaban pagando menos porque no se le cobraban los intereses exactos que se le deberían cobrar. Voy a aprovechar y comento. Ustedes pueden exigir el pago en dólares, pero no obligatoriamente. La persona tiene el derecho de pagar en bolívares a la tasa del día del pago, no a la tasa que esté impresa en ese recibo, porque sería ilógico, sería totalmente, se descuadraría la administración que yo diga, yo voy a pagar lo que esté impreso, ahí está en bolívares, y eso es lo único que voy a pagar. Eso no es así, porque eso era real y efectivo, era válido en el momento que se imprimió. Ya los recibos de condominio se emiten con atraso, ya se emiten en mora. Acuérdense que un prestador de servicio cuando llega al condominio le dice a uno, yo cobro solo en dólares y me lo tienen que pagar en solo 3 días, 2 días o 24 horas. Eso es injusto, que entonces después a la comunidad no se le puede cobrar sino al mes. Y entonces, y con todo eso se le permite el atraso y que se puedan atrasar hasta 2 meses para llamarlos morosos. Pues no, el recibo ya se emite en mora. Ya nos vamos a ir acercando a hacer una nueva pausa, ya la última pausa de esta primera hora de programa. Y vamos al regreso a hablar precisamente de lo que tiene que ver la forma como manejar estos libros de acta para que la Junta de Condominio pueda tener una buena forma de presentar sus actividades. Ya regresamos. Ya regresamos con Doctor Condominio Radio. Estamos de regreso con Doctor Condominio Radio. De regreso a su programa Doctor Condominio Radio. Aquí transmitiendo en vivo ya en nuestro último espacio de la primera hora que habla exclusivamente de la Junta de Condominio. Ahora fíjense a continuación, bastante rápido, voy a mostrar las siguientes láminas porque esto les va a gustar. En el manejo de los libros deberían haber 2. Son muchos los condominios que manejan un único libro para todo. Eso es, bueno, inconveniente, incongruente, porque el libro que maneja la Junta debe asentarse actas de reuniones de Junta sellado por un notario o un registrador o un tribunal donde no hay notarios y registradores, porque acuérdense que los tribunales tienen funciones registrales y cada una de las páginas con su sello y indicando que es un libro de Junta. Igual el libro de asamblea. El libro de asamblea es recomendable que lo maneje el administrador, pero el de Junta, que es el tema en esta primera hora, debe conservarlo la Junta de Condominio para asentar ahí cada reunión que ustedes reciban. Por ejemplo, en la siguiente lámina voy a ir mostrando ya propiamente el tratamiento de un acta. Fíjense que cuando yo levanto un acta en el libro de Junta, lo único que hago es asentar como que si fuera en los registros, o con una buena letra, algo legible, algún tipo de indicación que resuma lo que estamos hablando. Esta es la nota que debe llevar el libro al comienzo, que indica para qué está siendo destinado. El notario pone una nota como esta, que indica que por lo menos en este ejemplo, el libro está destinado a actas de Junta de Condominio. Y si fuera asamblea, dijera el acta de asamblea. En la siguiente lámina va a aparecer realmente cómo se debería manejar o tratar el acta. Ese libro debería tener cada hoja sellada por un funcionario. No puede tener
esas hojas en blanco o libros en blanco que nunca se fueron sellados porque están haciendo que de repente no tenga la función para la cual está destinado. Entonces, ¿qué pasa con el libro de junta? Bueno, que ese libro debe asentarse en él todo el contenido de las reuniones. Cuando una persona quiere impugnar un acto, ya sabemos que el Código de Procedimiento Civil tiene la figura de la impugnación. Pero en materia de condominio, vamos a ver la siguiente lámina, habla de que las impugnaciones se hacen en base al artículo 25. No se pueden hacer bajo la otra figura. Ya tenemos una ley especial que indica cómo. Y yo voy a impugnar, como dice aquí, solo se ocurren 3 de las circunstancias o cualquiera de las 3 circunstancias para yo lograr la impugnación. Una, que sea porque esté violando la ley, o que sea porque se está violando el documento de condominio, o porque sea un abuso de derechos por parte de la Junta que está tomando una decisión irregular o una decisión que no deberían tomar. Por lo tanto, cuando eso está ocurriendo en el condominio, un solo propietario, y en base a este artículo que estamos viendo en la pantalla, dice, y lo voy a leer, los acuerdos de los propietarios tomados con arreglo a los artículos precedentes son obligatorios para todos los propietarios. Cualquier propietario, o sea, uno solo, puede impugnar hasta el juez. ¿Cuál juez? El de municipio. Porque antiguamente, cuando se hizo esta ley, eran jueces de parroquia, el rango más bajo al órgano regular, que serían los de primera instancia. Y uno acude ante él con un pequeño escrito indicándole que su junta de condominio o que en la asamblea se tomó una decisión que violó la ley, violó el documento de condominio o que fue un abuso de derecho. Inmediatamente, eso hay que hacerlo dentro de los 30 días que haya ocurrido porque si no queda convalidado. Es lo que se llama el que cae otorga. Por eso es que cuando hay errores en el condominio, aquí es importante la participación. Y la Junta de Condominio, su principal misión, la principal, es lograr la participación. Hacer que la comunidad participe. Y muchos me preguntarán, ¿y cómo hago yo para que participe mi comunidad? Si hay mucha apatía, hay mucha gente que no quiere meterse en una Junta de Condominio. Y la respuesta es con su ejemplo. Si usted es una buena junta de condominio, viene realizando una labor que a todo el mundo le está gustando y todo el mundo está viendo que todo está funcionando, ¿usted cree que nadie le va a dar continuidad a su labor? Son copropietarios. Todos van a querer darle continuidad. Por eso es que es importantísimo hacerlo bien. Eso hace que el condominio tenga continuidad. Y ustedes van creando una especie de comités o comisiones a medida que van haciendo las cosas bien. Ustedes ya están organizando las cuentas, las cobranzas a través de la administradora. Entonces puedan crear un comité, por ejemplo, de las señoras que se quieran dedicar al paisajismo. Vamos a cambiar nuestro jardín, vamos a agregar bromelias, vamos a agregar palmeras, vamos a agregar, por ejemplo, para los condominios que tienen jardín. ¿No tienen jardín? Bueno, vamos a comprar unos materos y poner un poco más de plantas en nuestras áreas comunes y darles un tratamiento. Entonces un comité de damas solamente para esa área. Luego un comité para seguir reservando otros detalles. En este artículo 14 lo puse aquí para demostrar que precisamente las decisiones que se toman en los condominios tienen fuerza ejecutiva. Y es una forma de hacer que el condominio tenga fuerza con las decisiones que se toman. La Junta de Condominio, cuando toman decisiones, créanme que ellos, al asentar en el libro de junta, son de obligatorio cumplimiento. Si son abusivas, pueden conseguir que un propietario, en base al artículo 25 que le comenté, pueda tirar la impugnación a través de un juez y mandar a paralizar esta decisión. Ahora, volviendo a la imagen que habla precisamente de este propietario no grato, es precisamente lo que se le aplica a un propietario cuando él se excede, cuando él no cumple reiteradamente con sus obligaciones, y créanme que en base al artículo 39, hasta él puede perder el inmueble. Y uno dice, bueno, pero eso no es posible, pero sí es posible. Porque precisamente ese artículo 39 explica que ese propietario que reiteradamente es el que vive haciéndole daño al condominio, hace lo que le da la gana, hace fiestas a toda hora, se la pasa haciendo lo que le da la gana, y no hay forma de que él atienda el reclamo de la comunidad, el reclamo de la junta. Bueno, entonces hay que expulsarlo, así como en esos lugares donde dicen la puerta, nos reservamos el derecho de admisión. Eso pasa también en los condominios. Aquí no vamos a prohibirle a alguien que compre, intégrese, ingrese a un condominio. Pero si usted se porta mal, este artículo que estamos viendo acá permite, dice aquí, puede ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos hasta en subasta pública. ¿Qué significa subasta pública? Que esa persona que le encanta hacer lo que le da la gana, pueden rematarle el inmueble y expulsarlo de la comunidad. Y es una decisión que la harían en una asamblea un 75% de propietarios para tomar la decisión. Es decir, ese artículo 39, en resumen, lo único que
procura es, primero, demandar los daños y perjuicios. Se puede ganar porque lo único que le va a pedir el juez es el acta donde ustedes están asentando constantemente ese problema que está generando el propietario no grato. Es la única prueba que le van a llevar como recaudo a la demanda. Ganando la demanda y él teniendo que resarcir los daños, todavía, adicionalmente, el artículo permite que ustedes se reúnan en asamblea. Y si el 75% quiere expulsarlo de la comunidad, hasta con un remate judicial el juez ordena su expulsión. Por eso es que hay ciertas conductas que hay que tener cuidado en la comunidad. Hay una ley de arrendamiento inmobiliario cuando habla con respecto al uso comercial, solo para el uso comercial, y aquí pueden haber condominios comerciales, que establece una figura que para mí es ilegal, porque habla del comité paritario de gestión. Este es un criterio personal, porque no es posible que un grupo de propietarios que está incluido inquilinos y propietarios van a tomar decisiones con respecto a la administración. Para mí viola la ley de propiedad horizontal, porque no puede un inquilino que lo que tiene es una relación contractual, temporal, tomar decisiones a la par, por eso se llama paritario, conjuntamente con propietarios, para establecer, por ejemplo, cuáles van a ser los honorarios del administrador. Eso es imposible, pues, es ilógico, porque eso es un tema totalmente de propietario. Yo con esto le pongo fin al tema que tiene que ver con la primera hora, que vengo hablando solamente de lo que es junta de condominio, y tomen nota de las preguntas que quieran hacer en la cuarta y última hora del programa de hoy. Ya yo aquí voy a cerrar esta primera hora para hacer una gran pausa. Aquí sí va a haber inclusive un corte comercial, publicitario, y cuidado, o sea, hasta un corte musical, porque la segunda hora la comenzamos entre unos 10 minutos para hablar exclusivamente de la administración. Ya regresamos. Ya regresamos con Doctor Condominio Radio. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.